Analicemos ahora muy brevemente cuál es el efecto de la propagación por múltiples trayectorias sobre una portadora pura. Propagación por múltiples trayectorias de una portadora pura. Y la idea es que a través de este análisis tengamos una primera intuición de cómo operan las múltiples trayectorias, la fase y la magnitud de cada una de ellas sobre la señal recibida propiamente tal para que después entremos a hacer un análisis de transmisiones digitales propiamente tales cuando no es solamente una portadora pura lo que se pone en el aire. Consideremos que la señal transmitida al aire es una portadora pura. Raíz de 2 a sub c, entonces tiene potencia a sub c al cuadrado, coseno de 2pi fc t, y es una portadora de frecuencia f sub c. Y desde luego si pasamos esto a envolventes complejas, esto es simplemente la constante a sub c. ¿Por qué? Porque en este paso aquí estamos simplemente usando la forma canónica, donde reconocemos un coseno, un raíz de 2, por lo tanto tenemos el riel en fase, y entonces la componente en fase es simplemente a sub c, y desde luego no hay componente en cuadratura. Si volvemos atrás a nuestro modelo de canal, aquí, o nuestro más bien modelo de entrada-salida, la señal recibida como resultado de la señal transmitida convolucionada por el canal, entonces si insertamos acá a sub c, la envolvente compleja de una portadora pura, entonces a través de esta convolución el delta y la propiedad del sedazo se transforma en simplemente la constante a sub c, o bien podemos reemplazar acá directamente a sub c, y así resulta que la señal recibida, estoy copiando aquí la ecuación de la primera línea, la señal recibida, entonces, la señal recibida va a ser esto acá. Estoy reordenando un poquito. Ahí está. Donde S tilde de t se reemplaza por A sub c. Y vamos a ignorar el ruido por ahora. Lo ignoramos por ahora para enfocarnos exclusivamente en lo que es la señal deseada. Entonces, esto acá podemos sacar esta constante hacia afuera. Y resulta entonces la señal recibida es esto de acá. Vale decir, es la portadora original
original, su envolvente compleja, ponderada por este coeficiente de aquí, que lo vamos a definir como h-check, y representa la suma de ondas en el receptor de las múltiples trayectorias que llegan a él. Entonces, finalmente lo que ocurre es que la señal recibida sigue siendo una portadora, sigue teniendo una envolvente compleja constante, pero está ponderada por este escalar complejo que tiene una fase y que tiene una magnitud, vale decir, es un escalar que altera la fase y la magnitud de la portadora. Entonces, h-check altera la fase y la magnitud de la portadora. Y aquí lo que es importante es reconocer que es una suma de ondas, es una suma de ondas. Esto acá representa una suma de ondas, ondas con distintas magnitudes, amplitudes, ondas con distintas fases. Y por ello es que la suma de ondas puede resultar destructiva o constructiva. Vale decir, algunas ondas se van a sumar en cofase, otras se van a cancelar mutuamente, y eso es finalmente lo que genera el efecto tan poco predecible que tiene la propagación inalámbrica. No es posible, cuando uno tiene un escenario de propagación determinado, de ambiente de gran escala, metropolitano, o de un ambiente pequeño, no es posible a priori saber en qué forma y en qué patrones se van a superponer todas las trayectorias, todos los ecos de la dispersión del canal, de la propagación en múltiples trayectorias, de qué forma se van a sumar, de qué forma se van a superponer para producir finalmente este fasor H que tiene una fase y que tiene una magnitud, y esa fase y esa magnitud, y esa magnitud podría ser muy pequeña y completamente anular la portadora, o podría ser bastante potente en el sentido que se genera una suma en cofase de las distintas trayectorias que llegan, produciendo una señal recibida que puede ser muy potente o muy débil, y esto es imposible de regular a priori desde el transmisor a través de una regulación de potencia o una forma de transmitir. Tengo que ser cuidadoso ahí, digamos, hay efectivamente formas de precompensar por este efecto del canal, digamos, para anticiparse a cómo se cómo se va a materializar el canal finalmente, pero esos son temas más avanzados que no queremos entrar en detalle aquí.
Eso con respecto a la portadora. Lo importante es que una portadora pura puesta en el aire, que se propaga a través de múltiples trayectorias, no necesariamente genera una señal recibida, que es sana y de buena potencia. Podría ocurrir también de que esa suma de ondas es destructiva, y ese caso, esta variabilidad en cómo se puede puede materializar H-check se conoce como desvanecimiento. Desvanecimiento es una palabra que tiene una connotación principalmente de debilidad, que tiene tal vez una connotación más bien en el sentido de destrucción de ondas, pero en general en comunicaciones inalámbricas hablamos de desvanecimiento tanto para el efecto de destrucción de ondas como también el efecto de suma constructiva coherente de ondas en otras ocasiones. El desvanecimiento se refiere a toda esa gama, toda esa posible fluctuación de energías de señal.